Bien, vamos a dar entonces inicio al estudio de las distribuciones de tipo discreto de uso más frecuente. Comenzamos con la llamada distribución binomial. Decimos que una variable aleatoria real x tiene distribución binomial de parámetros n y p si su función básica de probabilidad está dada por lo siguiente. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a k es igual al combinatorio nk por p a la k por q a la n menos k para k variando desde 0 hasta n y vale 0 en otro caso. En este caso n es un entero positivo, sí, p es un número entre 0 y 1 y q está definido como 1 menos p. La notación que se acostumbra a usar para denotar una variable aleatoria con distribución binomial de parámetros n y p es x tiene distribución b n p. El caso especial cuando x es una variable aleatoria con distribución binomial de parámetros 1 y p, o sea, cuando n es igual a 1, recibe el nombre de distribución Bernoulli. Variable aleatoria con distribución Bernoulli de parámetro p. Entonces, parámetro p. La distribución binomial resulta ser un modelo adecuado para la descripción de aquel tipo de experimentos en los cuales hay solamente dos posibles resultados, éxito o fracaso, con probabilidad de éxito P y probabilidad de fracaso Q igual a 1 menos P. Suponemos que repetimos el experimento n veces y que deseamos conocer cuál es la probabilidad de obtener exactamente k éxitos en n repeticiones del experimento. Veamos un ejemplo. Supongamos que lanzamos un dado corriente 10 veces y que deseamos calcular la probabilidad de que se obtenga por lo menos 3 veces el número 5. Entonces, lo primero que hacemos es definir la variable aleatoria con la cual deseamos trabajar. En este caso, la variable aleatoria sería el número de veces que se obtiene el número 5 en 10 lanzamientos de un dado corriente. Nos damos cuenta que estamos ante una situación en la cual estamos repitiendo un experimento que tiene solamente dos posibles resultados, éxito o fracaso, un número determinado de veces. En este caso repetimos el experimento 10 veces. El éxito consiste en encontrar en que obtengamos el número 5 y queremos calcular cuál es la probabilidad de que obtengamos por lo menos 3 veces éxito. Entonces, la variable aleatoria x va a tener una distribución binomial de parámetros 10, que es el número de veces que repito el experimento, y la probabilidad de éxito sería entonces un sexto. Lo que queremos averiguar, entonces la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3? Fíjense que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3 coincide con 1 menos la probabilidad de que x sea menor que 3 y esa a su vez coincide con la probabilidad de que x sea menor o igual que 2 y esto nos estaría dando entonces 1 menos probabilidad de que x sea igual a 0 más probabilidad de que x sea igual a 1 más probabilidad de que x sea igual a 2, ¿sí? Teniendo en cuenta la definición de la distribución binomial, entonces esto nos va a dar 1 menos el combinatorio 10, 0, o sea, los 10 lanzamientos que se hicieron, en 0 se obtuvo éxito. Por la probabilidad de éxito, que sería un sexto a la 0, por probabilidad de fracaso a la 10. Más, en 10 repeticiones del experimento se obtuvo un éxito, probabilidad de éxito un sexto, quedaría a la 1, y
se obtuvieron 9 fracasos, o sea, 5/6 a la 9, más, y aquí les quedaría el combinatorio 10-2, o sea, 2 éxitos en 10 repeticiones del juego, 1/6 al cuadrado por 5/6 a la 8. Cuando se hace la operación, se ve que esto es aproximadamente igual a 0.22477. Bien, veamos un segundo ejemplo. Vamos a suponer que un estudiante tiene que resolver un examen de selección múltiple que consta de 9 preguntas. Cada pregunta tiene 3 posibles respuestas y solamente hay una respuesta correcta. Para aprobar el examen, un estudiante tiene que contestar correctamente al menos 5 preguntas. Resulta que el estudiante no tuvo tiempo de estudiar y no tiene ni idea del tema que se esté evaluando. Entonces, él va a marcar aleatoriamente las respuestas. ¿Cuál es la probabilidad entonces de que él apruebe el examen? Entonces, veamos a ver en este caso cómo sería la situación. Entonces, nosotros vamos a definir X, la variable aleatoria que diría número de respuestas correctas marcadas por el estudiante. Correctas. Marcadas por el estudiante. Entonces, aquí nosotros tendríamos que X es una variable aleatoria que tiene una distribución de tipo, el número de ensayos que va a hacer es 9 porque son 9 las preguntas, ¿sí? La probabilidad de marcar correctamente una respuesta en cada pregunta es 1/3. Y nos están preguntando, la pregunta que nos hacen es cuál es la probabilidad de que el número de respuestas correctas sea mayor o igual que 5 y menor o igual que 9. Esa es la pregunta que nos hace. Entonces, en este caso, tendríamos que esa probabilidad, la voy a llamar R. R es igual entonces a la probabilidad de que X sea igual a 5 más la probabilidad de que X sea igual a 6 más la probabilidad de que X sea igual a 7 más la probabilidad de que X sea igual a 8 más la probabilidad de que X sea igual a 9. Y estas pues es igual, entonces de 9 preguntas que hay, se marcan 5 correctamente. La probabilidad de marcarla correctamente sería 1/3, entonces 5 veces correctas, 2/3 a la 4. Más de 9 preguntas que hay, se marcaron correctamente 6, 1/3 a la 6 y 2/3 a la quedarían 2/3 a la 6 y aquí a la 3 más 9, 7, 1/3 a la 7, 2/3 a la 2 más combinatorio 9, 8, ¿sí? 1/3 a la 8, 2/3 a la 1 más finalmente combinatorio 9, 9, 1/3 a la 9 por 2/3 a la 0. Y cuando se hacen los cálculos, esto da aproximadamente igual a 0.1448. Entonces, la probabilidad que tiene el estudiante de aprobar el examen si solamente marca al azar las respuestas. Bien, un tercer y último ejemplo. Vamos a considerar el caso de un vendedor de planes turísticos que sabe por experiencia que la oportunidad de vender un plan es mayor mientras más contactos realice con clientes potenciales. Supóngase que él ha establecido empíricamente que la probabilidad de que un cliente potencial adquiera luego de su visita un plan es constante e igual a 0.01. Vamos a suponer que el número de visitas que realiza el vendedor constituye un conjunto independiente de ensayos. Y la pregunta es, ¿cuántos compradores potenciales debe visitar el vendedor para que la probabilidad de vender por lo menos un plan sea igual a 0.85? Entonces, la solución a este problema, veamos a ver
cómo sería. Entonces, primero definimos claramente la variable aleatoria con la cual deseamos trabajar. Entonces, en este caso sería el número de clientes, ¿sí?, o de compradores potenciales, que adquieren el plan, ¿sí?, el plan luego de la visita del vendedor. Visita del vendedor. En este caso, entonces, se trata de un experimento en el que solamente hay dos posibles resultados. Éxito si el vendedor efectivamente vende el plan, y fracaso si no lo hace. La probabilidad de éxito, de acuerdo a los datos del problema, es 0.01. Entonces, X es una variable aleatoria que tiene una distribución binomial. En este caso, no conocemos cuántas veces repite el experimento el vendedor, pero es el dato que queremos averiguar. Entonces, distribución binomial de parámetros n y la probabilidad de éxito 0.01. Y deseamos calcular el n, entonces se desea hallar n de tal manera que la probabilidad de que x sea mayor o igual a 1 sea igual a 0.85. Entonces, observen que eso es equivalente. Entonces, veamos a ver qué tendríamos. Se tendría que la probabilidad de que x sea mayor o igual que 1, pues es 1 menos la probabilidad de que x sea igual a 0. Y queremos que esto sea igual a 0.85. Es decir, que la probabilidad de que x sea igual a 0 es igual a 0.15, ¿no? 1 menos 0.85, que sería 0.15. ¿Y cuál es la probabilidad de que x sea igual a 0? Pues la probabilidad de que x sea igual a 0 sería el combinatorio n0 por 0.01 a la 0 por 1 menos 0.01 elevado a la n. Y esto tiene que ser igual a 0.15. Combinatorio n0 es 1, 0.01 a la 0 es 1 y 1 menos 0.01, eso es 0.99. Entonces 0.99 a la n tiene que ser igual a 0.15, de donde n, logaritmo natural de 0.99, tiene que ser igual al logaritmo de 0.15. ¿Sí? Entonces aquí nosotros estaríamos obteniendo, o sea, lo que tenemos que resolver es esta ecuacióncita, y eso nos da que n tiene que ser igual al logaritmo natural de 0.15 sobre el logaritmo natural de 0.99. Y esto nos da aproximadamente igual a 188.76. Es decir, el vendedor tiene que atender o tiene que visitar a 189 personas por lo menos para lograr el objetivo. Entonces, el vendedor requiere visitar por lo menos 189 clientes potenciales para lograr su objetivo.